pues hoy en el conversatorio que tenemos nos toca hablar de un tema que yo estoy seguro que va a ser muy relevante para ti. Y es el tema de cómo vencer la ansiedad. Yo lo he titulado, más bien, Venzamos la guerra contra la ansiedad. Si bien es cierto que hoy en día estamos batallando contra una gran pandemia que ha postrado, como hemos dicho reiteradas veces, al mundo sobre sus rodillas, no es menos cierto que se han reflejado otros problemas de base, problemas ocultos, cosas que estaban ahí guardaditas, muy relacionadas con la ansiedad, muy relacionadas con el manejo de crisis y conflictos en nuestra vida, muy relacionadas con la cosmovisión que hemos abrazado hoy en día. Y yo debo hablarte desde mi esquina, debo hablarte desde la esquina de una persona que cree en Jesucristo, que cree en su palabra, que está convencido por las Escrituras de que ellas son fuente de paz, de luz y dirección. Recordemos las palabras del salmista cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi caminar. Pues hoy vamos a ir entonces al texto que está en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Procedo a leer, estoy leyendo hoy de la Reina Valera, repito, primera a Pedro 5, 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Leo de nuevo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es ipso facto, diría yo, lo que viene a nuestra mente cuando ya hemos leído la palabra, al ver esto de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Viene a nosotros el pensamiento cuando Jesús dijo: los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. O sea, Jesús dice: mira, si tú te sientes afanado, afligido, ven a mí, que yo puedo con tu carga. Recordamos esa oferta, claro que sí, en los evangelios. Recordamos también cuando Jesús habla en el Sermón del Monte sobre el mañana, sobre el afán, sobre la ansiedad. Era un tema pertinente a la época, y yo quiero decir que siempre la ansiedad será un tema pertinente y atinente a nuestras realidades. Siempre habrán motivos para estar ansiosos. Muchos de los mensajes que recibo al día de personas que nos escriben a través de los diferentes medios digitales, el 80% de ellos probablemente está cargados de preguntas de cómo lidio con la ansiedad, o comentarios que dicen: me estoy volviendo loco o loca, tengo problemas de ansiedad. Bueno, pues pecaríamos de irreverentes frente al texto si no contextualizamos un poco. Le quitaríamos mucho sabor a estos versos que Pedro dice: echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿A qué ansiedades se refería el apóstol Pedro? ¿A qué comunidad le estaba hablando? Y de forma introductoria yo quisiera que usted me regalara unos minutos para ambientar este pasaje. No podemos llegar al capítulo 5 sin pasar, obviamente, por el versículo 5 del capítulo 1, que dice, cito de la siguiente manera: que sois guardados por el poder del Espíritu de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados. ¿Guardados de qué? Cuando Pedro escribe la carta, Pedro está probablemente, según afirman la mayoría de eruditos, en Roma, cerca de mediados del 60 de la era cristiana. Todavía no habían empezado las grandes persecuciones. Si usted anota, la primera gran persecución, o lo de grande es debatible en aquel momento, pero aquella persecución que se da en Roma, que se gesta en Roma, por el incendio que se supone haber sido provocado por Nerón, eso fue en el año 64. Estamos a mediados del año 60. Las grandes persecuciones que tenían los nazarenos venían directamente de los judíos, es decir, esta guerra de revelaciones. El punto es que mucha gente era desterrada, mucha gente era despojada de sus bienes. Si no, les regalo, para que pueda documentarse mejor, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos regala un panorama muy interesante sobre personas que perdieron sus bienes por la fe. En este caso, pues se da algo similar, pero no se da en una sola comunidad. Si usted lee
Pedro le escribe a toda Asia Menor, le escribe a las iglesias de Hechos capítulo 15, al Ponto, a Capadocia. Todas esas iglesias estaban siendo en mayor o menor proporción perseguidas por la fe que habían abrazado. Y esto estaba creando ciertas inseguridades. O sea, yo estoy haciendo lo bueno, yo estoy haciendo lo correcto y por hacer lo bueno y lo correcto me están persiguiendo. Puede usted leer el texto que vemos en el capítulo 4, en el capítulo 2, cuando dice, mira, si te van a blasfemar, que lo hagan como, no que fueras, sino como a un malhechor. Y que en esto hay alabanzas. Versículo 6 del capítulo 1 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjese que el contexto conecte. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, echa tu ansiedad. Capítulo 1, versículo 6, ahora están siendo afligidos por diversas pruebas. Está contenido en el mismo cuerpo de la carta, sin divisiones de capítulos y versículos, ni comas ni puntos. Estas personas estaban ansiosas. Pero mire lo que dice el verso 7 del capítulo 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 13 del mismo capítulo 1. Por tanto, cíñanse sus lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Capítulo 4, versículos del 12 al 15. Mire cómo dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, paréntesis, no te extrañes de la prueba que te ha llegado, porque no es algo ajeno a la cosmovisión cristiana. Fíjate que la ansiedad por la que ellos estaban pasando es muy similar a la ansiedad por la que hoy, en pleno siglo XXI, frente al coronavirus, muchos estamos pasando. Dice, sigo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Por ello termino la cita del versículo. ¿Qué quiero decirle con esto? Fíjese, que la ambientación para el apóstol Pedro llegar al versículo 7 a decirnos, mira, ¿sabes qué? Echa toda tu ansiedad. Aunque yo podría decir que le está hablando a Juana, que le está hablando a Antonia, que le está hablando a cualquier persona que esté frente a su celular o a su televisor. En este caso, él le estaba hablando a una comunidad que estaba siendo afligida y probada. Y el consejo de él, o del Espíritu Santo a través de Pedro, fue, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Y en este día sigue siendo vigente porque la palabra de Dios es vigente, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, pues el consejo sigue siendo el siguiente. Echa toda tu ansiedad. ¿Qué ansiedades tienes hoy? No solo estamos hablando ya de la pandemia y de la ansiedad por la vida. Estamos hablando también, en otros casos, de la ansiedad por la sobrevivencia. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar con nuestros negocios? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? El que tenía planes en el 2020, si usted analiza el 2020, ha sido un año especialmente catastrófico. Los bosques en la Amazonas, los bosques de Australia, los terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora esta pandemia, o sea, estamos hablando de pequeña cosa. Esto probablemente ha trastornado los planes de muchos. Gente que se iba a casar no se puede casar ahora, por poner un caso. Ahora, hermanos, amigos, personas que nos ven, citando este pasaje, esta ansiedad que le creaba a esta comunidad de Asia Menor, de la actual Turquía, y pensando en la ansiedad que se nos genera hoy en día, recordaba las palabras del salmista en el Salmo 42, de uno de los salmistas,
cito, y leo de la palabra de Dios para todos, otra versión. Dice, como un siervo, cito, busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? En lugar de comida tengo llanto. Escuche. Me la paso llorando día y noche porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome, ¿dónde está tu Dios? Mi corazón se destroza cuando recuerdo esto. Me acuerdo de cuando guiaba a las multitudes a la casa de Dios, de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento de las multitudes en fiesta. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios. Volveré a alabarlo por haberme salvado. Verso 6, Dios mío, estoy tan deprimido aquí. Escucha la traducción de la palabra de Dios para todos. Estoy tan deprimido aquí, recordándote en este lugar, desde esta pequeña colina donde están el monte Hermón y el río Jordán. Hay momentos de ansiedad. Ahora, el título de este mensaje, de este sermón es, o de este conversatorio, es Venzamos la guerra contra la ansiedad. Y yo quiero proponerles algunos puntos sobre el texto que vimos de 1 Pedro 5, 6 y 7. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará cuando fuere su tiempo, echando o echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Recordaba las palabras de William Shakespeare, aquel famoso poeta del siglo XVI, donde dijo lo siguiente, cito, allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. Termino la cita. Estamos en tiempo de grandes profundidades, pero aquí debemos mostrar y podemos mostrar claramente que podemos tener calma en medio de la tempestad, tal cual como hablamos el domingo pasado. Número 1, ¿qué podemos ver en el texto de 1 Pedro 5, 6 y 7? Dice el versículo 6, humíllate, humillaos, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces yo quisiera proponer como primer elemento que es un tiempo de humillarnos. Hace 2 semanas hablamos del texto de Jonás y citamos el texto de Crónicas. Si se humillare mi pueblo. Y eso parece muy colectivo y definitivamente en el contexto del libro de Crónicas es un llamado al pueblo. Ahora, yo quiero invitarte a que lo traduzcamos de lo colectivo, de lo relativo a lo subjetivo y a lo personal. A ti que me estás viendo, a mí que estoy hablando, cómo estas cosas nos humillan. Pues justamente este es un tiempo de humillarnos, este es un tiempo de reconocer que nuestros planes, que nuestras capacidades, que nuestras empresas, que nuestros proyectos y sueños están sujetos a alguien y a algo que está por encima de nosotros. No podemos obviar el contexto que ya invertimos un tiempo tratando. Y es que cuando vamos atrás, nosotros vemos que en todo este proceso, ellos, los de Asia Menor, los de Turquía, estaban siendo afligidos. Y la pregunta es, ¿cómo me puedo humillar en medio de la aflicción? Y otra sería, ¿cómo me humillo más de lo que estoy siendo humillado? Y es simple y llanamente reconocer la capacidad que tiene el Señor de operar en la humildad de nosotros. Reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. Lo hemos dicho reiteradas veces. Domingo pasado hablábamos de aquel maestro que en medio de la tormenta no era un pescador, no era un perito en la materia, de hecho lo que era un carpintero. No se trata de tus habilidades, no se trata de tus capacidades, no se trata de mi capacidad. Es un tiempo de humillarnos frente a Dios. Escucha bien, tiempo de humillarnos frente a Dios. Y humillarnos no solo como nación, sino como individuos. Dwight L. Moody, aquel famoso predicador de siglos pasados, dijo, cito, Dios tiene 2 tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Termino la cita. Una de las cosas con las que nosotros lidiamos y batallamos mucho es con el orgullo. Quien les habla ha batallado en sus años con el tema del orgullo. El orgullo es un enemigo, como hace años decíamos, que es como el mal aliento en la boca que
tú no te das cuenta que lo tienes, pero todo el que está a tu alrededor se da cuenta de que hueles mal, de que no te lavaste bien la boca. Así actuamos muchas veces. ¿Y sabes para qué somos probados? Para que nuestro orgullo, nuestra seguridad, pues se demuestre totalmente falible. Esa seguridad que nosotros decimos tener, esa capacidad de qué te sirve saber tanto, de qué te sirve ser una eminencia. Señores y señoras, ¿qué estamos viendo en estos días? Estamos viendo que hasta médicos, personas que dominan el área, personas que estudiaron eso, que han visto cantidades de personas en estos procesos y los han ayudado a sanarse o han muerto, pero los han visto, conocen los medicamentos. Esto va más allá de nuestras capacidades. Y si no nos humillamos, no estaríamos dando entonces el primer paso para poder echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabes por qué? Y por eso el texto tiene una correlación perfecta, como lo es toda la Biblia, porque si no me humillo, no entiendo que me hago dependiente de otra persona. La vida nos ha llevado en algunos momentos a reconocernos dependientes de otros. Y qué bueno por esos momentos. ¿Sabes quiénes no se consideran tan dependientes de otros? Los que por un bien u otro se consideran extremadamente independientes. Genial. Tú puedes tenerlo todo y decir, yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo manejas el ahora frente a esta necesidad? ¿Cómo manejas el ahora frente a esta situación? No importa los millones de dólares que tú tengas, no importa. Entonces, si no te humillas, no eres capaz de reconocer que tienes que echar tu ansiedad sobre el que tú no puedes, que yo no puedo. Y es ahí donde se hace gloriosa esta palabra. Número 2, ya que me humillo, dice el texto, que Él me exaltará cuando fuere su tiempo. Su tiempo. Entonces, pongámosle título al segundo punto. Siendo levantados en el tiempo de Dios. Y estoy llevándolo expositivamente los versos. Número 1, humíllate. Número 2, esa humillación produce exaltación cuando fuere su tiempo. Una de las cosas que tenemos inherente como seres humanos es la meritocracia. Yo hago algo para que alguien me dé algo, o yo hago algo y espero constantemente recibir algo. Y aquí utiliza una palabra griega para definir tiempo diferente a lo ordinario de 24 horas en un reloj. Aquí la palabra que se utiliza es kairos, o sea, tiempo oportuno, no el cronos de cronómetro que nosotros conocemos en el griego. La palabra que se tradujo o que se utilizó fue kairos, y ese elemento oportuno. Yo te hago la pregunta, ¿cuándo es el tiempo oportuno? ¿Quién es el único que conoce el tiempo y las estaciones? Jesús, cuando se estaba despidiendo, después de haber durado los días que duró aquí en la tierra, después de haber durado 40 días. Hechos capítulo 1 dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Hay un tiempo, y yo sé que muchos predicadores han abusado de forma descabellada del kairos de Dios, hablando de que tu oportunidad llega, y tu tiempo llega, y tu prosperidad llega, y bla, 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 y todas esas cosas. Y quiero hacer un paréntesis, mira qué interesante. ¿Cómo podemos hablar de tanta prosperidad en medio de un tiempo de dificultad? ¿Tú sabes cuál es la mejor prosperidad y la mayor prosperidad? Poder tener paz y calma en medio de la adversidad. Eso lo da el mensaje bíblico, el mensaje del evangelio. Eso no lo compra nadie, eso no lo venden en ningún lugar, eso solo lo da Jesucristo. Y es interesante que ese tiempo oportuno depende de Él. Y fíjate cómo seguimos en el proceso de humillación. Ya ni siquiera depende de tu tiempo. No depende de que yo mire ese reloj. No depende de que mañana yo haré, como dice el texto de Santiago. Ustedes andan diciendo mañana, pasado mañana, pero se olvidan de decir, si Dios quiere, Deo volente, Dios hará, Dios querrá. Número 3. Entonces vamos al verso 7. Dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Yo quiero, número 3, invitarte entonces a que tú eches tu ansiedad sobre Él. Este es el mejor momento, como dice el apóstol Pablo citando al profeta Isaías, este es el tiempo oportuno. Este es el día de salvación. Hoy es el momento de nosotros echar
nuestra ansiedad sobre Él. Mira qué interesante. Lo que te propongo es que hagas un canje. Cuando yo estaba más joven, siempre habían promociones de destapa una tapita y canjeala por X y, o Y cosas. Y eso no se usa tanto. Pero en mi época sí. Yo te invito a que canjees tu adversidad por la paz que Dios da. Tu ansiedad por la paz que Dios da. Es interesante que estas personas que estaban en Asia Menor también estaban siendo afectadas por la ansiedad. Cuando Jesús escribe en Mateo capítulo 6, diciendo, ustedes se preocupan por todo y se olvidan de su Padre que está en los cielos, y dice aquel famoso verso, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. No te afanes, cada día trae su propio afán. Parecerían frases mágicas. Sin embargo, son frases que tienen una relevancia enorme. Hoy yo te invito a que hagas ese canje. ¿Qué palabra se utiliza para definir ansiedad? Porque ansiedad en el siglo XXI tiene una connotación psicológica. De hecho, en el siglo I la psicología no existía, no existían ninguna de estas ciencias nuevas modernas. Existían personas atribuladas. Y la palabra que utiliza ahí es una palabra meritmazo en griego, y es una palabra que habla de una persona que tiene una congestión de pensamiento que los divide. Pensemos esto, contextualicémoslos. Estas personas decían, oye, yo le sirvo a Dios y lo que me están dando es palo. Esto me crea confusión, una disyuntiva, una disyunción, y eso me genera una carga emocional a lo que el texto traduce como ansiedad. Básicamente lo que nos pasa a muchos hoy en día. O sea, mucha gente hoy en día está siendo afligida y afectada por esta ansiedad, este cúmulo de pensamientos que les sobrepasa. Y aquí vemos que dice, echa tu ansiedad. Mira, yo quisiera decirte que Cristo va a venir a quitártela. Pero si el proceso de humillación es humíllate, en el tiempo oportuno viene la exaltación, echa es algo que te toca a ti hacer, es tu responsabilidad, nadie la va a asumir por ti. Yo no me refiero a la salvación de tu alma, que eso es una responsabilidad plenipotenciaria de Jesús, que Él la ganó en la cruz del Calvario. Yo me refiero aquí a la responsabilidad que tú tienes de de ir tú a Jesús. Mucha gente está acudiendo al tarot, mucha gente está acudiendo a las cartas, al horóscopo, la gente está despavorida, la gente anda buscando orientación. El texto dice, mira, la oferta es que tú mismo cojas tu carga, te humilles y se la eches a aquel que dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo les doy descanso. Que tú puedas agarrar ese saco de ansiedad y tú digas, yo definitivamente se lo voy a entregar al Señor. Mira, cada vez que yo oigo la frase, descanse en el Señor, yo quiero como literalmente, si soy yo que estoy pasando por una adversidad, descanse en el Señor, yo mismo digo, wow. Se oye tan fácil decirle a alguien, descanse en el Señor, pero lo que sigue a eso es cómo descanso en el Señor. Y este texto es muy práctico porque dice, mira, ¿sabes qué? Echa tu ansiedad sobre Él, échala, échala. Hay cosas que nos ponen ansiosos. Yo en estos días también he estado ansioso o estuve ansioso, no necesariamente por estas cosas, por otras. Y por estas también. Hasta que entendí que al final del día, ahora es que se prueba la cosmovisión de nosotros como creyentes. Si usted confía en Dios, confía en Dios. Si usted confía en su dinero, eso está bien, pero defínase en quién es que usted confía. Si usted confía en su reputación, perfecto, pero ¿en qué confías? Al final hemos decidido de nuestro lado confiar absolutamente en el Señor, en su palabra, en sus promesas y en el porvenir. Aunque lo que nos tocase fuere el Gólgota. Aquí vemos también que la ansiedad debes echarla sobre Él. Una afamada investigadora llamada Olivia Remes de la Universidad de Cambridge hizo un análisis de 48 estudios sobre el tema de la ansiedad. Esto lo publicó el Huffington Post en el año 2016, pero la autora de esto fue Olivia Remes, y usted lo puede buscar. Yo voy a citar solo algunos
de los que me llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Las conclusiones principales de ellas sobre el análisis de 48 estudios derivan en lo siguiente. Voy a decir algunos, no las 10. Cito: 1. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de padecer ansiedad, de padecer más ansiedad que los hombres. Interesante. Número 2. Los jóvenes tienen más probabilidad de padecer ansiedad. Número 3. Las personas adictas al juego o al internet tienen más probabilidades de sufrir ansiedad. ¿Con qué nos ha dejado? Y por eso traigo estas citas, porque veo muchas mujeres ansiosas, veo muchos jóvenes ansiosos y veo mucha gente que lo que esta crisis nos ha dejado son las redes sociales. De hecho, hoy nos estamos comunicando a través de una red social. Sin embargo, esto devuelve a nosotros el principio de que el ser humano es gregario, que es una persona de conectividad. Algo tenía que pasar para que se quebrara aquel famoso concepto de que en una mesa estamos todos con el internet, con el celular. Bueno, pues hoy nos hace falta sentarnos en una mesa, abrazarnos y charlar. Ahora, usted sabrá que en el primer siglo de la era cristiana no tenían claro estos análisis, estas investigaciones, estos trastornos de ansiedad, pero ellos sabían lo que significaba estar preocupados. ¿Y sabes cuál era la preocupación de ellos? El cadalso, la muerte, el vituperio, la enajenación de sus bienes, el oprobio, la ignominia social. Eso es suficientemente fuerte como para crear ansiedades en cualquiera. Aunque usted conociese a Olivia Remes o no, que conozcas a Cambridge, a la universidad, no importa, ansiedad es ansiedad. ¿Cómo estás manejando tu ansiedad? El texto dice que debes echarla sobre Él. Echa tu ansiedad, toda tu ansiedad sobre Él. Y yo hace unos meses atrás pude hablar acerca de esto. Y la pregunta que yo me hago es: ¿quién es Él? Si usted me dice a mí, echa toda tu ansiedad sobre el presidente de la República Dominicana, no tiene nada que ver con pasiones políticas. Sigue siendo un hombre. Pero vamos a ponerle un caso más populista en este tiempo. Si usted, tanta gente clama, bueno, ojalá y tuviéramos un presidente como Nayib Bukele, genial. ¿Quién es él? Es un presidente de un país limitado por leyes, con un periodo constitucional de gobierno. No es una persona infalible. No es una persona que todo lo puede, no es una persona omnipotente, omnisciente, no, es un hombre. Entonces, el texto es claro: echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Y a quién se refiere con Él? A nuestro Dios. Y yo quisiera refrescar salmos como el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeré. Entonces, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, no temas. ¿Has tenido temor? Yo también, en algún punto. Todos llegamos a un punto de temor. ¿Sabes qué? Libérate en esta mañana, o en esta hora, o en este día, donde sea que estés escuchando este mensaje, y descansa, entrega, confía en Él. Tú me das a elegir a mí. Usted pudiera elegir confiar en el G7, en el G20, en los médicos más acabados del mundo. Yo puedo decirle que eso no es malo, pero yo he elegido confiar en aquel que dice: mira, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Quién es Él? Ese es Dios, todopoderoso, omnisciente, misericordioso, fiel, justo, verdadero. Cuando tú ves, te recuerdo, por ejemplo, cuando Moisés sale, este hombre, recuerde a Moisés, un hombre que estaba confinado a un aislamiento, que tuvo que caminar muchos kilómetros para volver a hablar con su pueblo. Dios le dice: tú vas a ser el libertador. Se topan con un mar rojo. ¿Quién es ese Dios? Mire, usted le puede buscar todas las explicaciones cosmológicas al milagro de la apertura, cual que sea.
Si usted no quiere comprar que se abrió, el mar Rojo en dos, cómpreme esto. El ejército de Faraón que venía detrás fue subyugado por el poder de Dios. Olvídese del Mar Rojo. Pensemos más bien en el poderío del Faraón. Al final, lo que yo quiero decirte es que estamos hablando de aquel Dios que hace maravillas, que hace portentos. Entonces yo no te estoy hablando de que deposites toda tu ansiedad en los médicos. Gran labor de nuestros médicos. Llevemos todos nuestros tratamientos si tuviéramos alguna afección. Haga todo lo que usted tenga que hacer, pero su confianza no debería estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, este Dios que se encarnó en Jesús, que se hizo hombre, también venció la muerte, asegurándonos a nosotros eternidad. Número 4, Él, a quien acabamos brevemente de describir, porque quiero decirte que no existe un libro, ni de teología sistemática, ni de trinitarianismo, ni de ninguna fuente teológica que describa la magnitud de Dios. No hay mente humana que pueda describir la profundidad de Dios. Pero lo que sí dice el texto, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Sabes por qué? Porque Él cuida de ti. Wow. Entonces, número 4, ¿qué hace Él que cuida de ti? Fíjate la línea de pensamiento, humíllate, Él te exalta en el tiempo oportuno, echa responsablemente tu ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Y Él también, número 4, cuida de ti. Él cuida de ti. Esa persona, ese Dios omnipotente cuida de ti. No lo hace la hidroxicloroquina. No lo hace todos esos medicamentos, la citromicina. No lo hace la vitamina C. No lo hace la gimorrón. No lo hace todos esos menjurjes que la gente se está haciendo, que son buenísimos, que suben la defensa. ¿Sabes qué? Eso nunca se comparará con el poder protector de Dios. Jehová, dice la Biblia, guardará mi alma. Guardará tu salida desde ahora y para siempre. ¿Y sabes qué? No se trata de este cuerpo. Mire, con coronavirus o sin coronavirus, usted y yo nos vamos a la tumba. Se trata de que el que cuida de nosotros tiene un plan también más allá de la tumba. Lo que ningún médico, lo que ninguna persona, lo que el dinero no puede. Si usted logra comprar con su dinero un pasaje a la eternidad, usted es un genio. Pero eso es imposible, porque solo Jesús otorgó eso, diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él cuida de nosotros. Se ha popularizado mucho en estos días el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y yo me pregunto, ¿habita usted a la sombra del Altísimo? Nos gusta leer la parte donde dice ni plaga tocará tu morada, andará ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que destruya. Todo eso es genial. El que habita. ¿Habitas tú al abrigo del Altísimo? El texto lo que nos manda es a humillarnos. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Poderosa mano de Dios. Él te exaltará en el tiempo oportuno. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Y quién es Él? Él, el fuerte en batalla, el poderoso de Israel, el que nunca duerme ni se adormecerá, dice el Salmo 121. Él nos cuida. Y yo quiero plantearte esto. Él nos cuida. Permíteme hilvanar sobre la idea de que nadie puede comprar un boleto al más allá. Usted me dice a mí, ¿contra quién comparamos Él? Yo lo comparo contra un Dios de provisión y usted dirá, bueno, pero ya yo tengo suficiente en el caso de los que tienen. Usted dirá, un Dios que sana, bueno, quizás yo estoy sano y no necesito un sanador. Todo eso es genial y tú puedes buscar los mejores médicos para la sanidad, puedes buscar los mejores analistas de mercado para que en esta crisis tú saques provecho con tu dinero, genial. Pero, ¿por qué podemos atestiguar que Él cuida de nosotros? Señores y señoras, el único, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, permítame leérselo, cito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Él.
Jesús cuida tanto de nosotros que la única parte donde usted ve esa gran destrucción y ese castigo y esa ira de Dios es vertida sobre Él mismo en la cruz del Calvario, en el Gólgota, para hacer honor a las palabras de que al mundo vino, ¿verdad? De que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, al que cree en Él, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Haciendo honor a aquellas palabras del mismo Evangelio que dicen: de tal manera amó Dios al mundo, que habiendo dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo honor a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, cuando dice el verso 3, porque la paga, el capítulo 3, perdón, porque la paga del pecado es muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjate, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en su gracia, en su justicia, nosotros tenemos acceso al Padre. Y yo te pregunto, ¿no es eso un cuidado extremo? No estamos hablando del que tiene cuidado. Mi familia y tu familia probablemente tienen un cuidado extremo. Sal con guantes, sal con esto, usa mascarilla, lávate 27 veces la mano. Y eso es genial, ese es el cuidado más grande que podemos darnos. Los que hacemos acción social, los que hacen acción social, llevar alimentos, todo eso es súper altruista. Pero nunca nadie se comparará con el cuidado que da esta persona, este Dios, al cual Pedro se refiere diciendo: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. Nadie se colocó en el madero para pagar tu pecado y mi pecado, para que tú y yo tuviéramos acceso a la eternidad. Dime si eso no es una gran cosa. Dime si eso no es una gran cosa. Envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Lo que nadie podía cuidar, Él lo hizo por nosotros. Y yo quiero ir cerrando en este día, mañana, tarde, noche, de esta manera. Mira, esta crisis va a pasar. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Lo vas a tener como el amuleto de la suerte? Yo recuerdo la tesis doctoral del hoy doctor David Ramos, que dijo: Jesús puede ser perfectamente tu ídolo. Jesús puede ser perfectamente un ídolo más que tú tengas ahí. En el libro de Tim Keller, de Counterfeit Gods, o dioses falsos, cómo nosotros vamos creando ídolos. O sea, cómo nosotros vamos creando eso, lo que decía Calvino: el hombre tiene en su corazón una fábrica de ídolos, una factoría de ídolos. Y hoy Jesús se hace un ídolo muy importante, porque parece ser que el mundo está postrado. Y yo me encuentro eso genial, que todos vayamos al Señor. Sin embargo, amigos y amigas, ¿qué va a pasar cuando le hagamos un post-mortem a este proceso? ¿Cómo habrá quedado el paciente? ¿Cómo habrás quedado tú? A nosotros nos da amnesia selectiva muchas veces. Este es el tiempo de nosotros echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Charles Spurgeon dijo estas palabras, cito: si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Termino la cita. Hoy tú tienes acceso, oportunidad, tienes libertad para acercarte por Jesucristo a Dios el Padre y echar tus ansiedades sobre Él. Hay dos cosas. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, este es el día de tú entregarle tu vida a través de un arrepentimiento genuino, diciéndole: yo te entrego mi corazón, yo me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo por la eternidad. Haz esa oración de corazón, y si la haces, por favor déjanos saber a través de nuestras redes. Y a ti, que estás lidiando con la ansiedad, este es el momento de que aquellos que creemos en el Dios soberano, en el Dios que gobierna, en el Dios que cuida de nosotros, lo pongamos en práctica. Eso nos llevará a que aquellas famosas palabras de descansa en Dios no sean simples quimeras, que esas palabras se vuelvan una realidad en nuestra vida, que esas palabras se vuelvan
una verdad innegable, que en medio de la crisis, como dice el capítulo 1, versículos 5, 6 en adelante de la misma carta de Pedro, ahora que nuestra fe está siendo probada, pues que salga a relucir, que salga refulgente, que salga brillante, que salga iridiscente a todos los demás y sobre todo a Dios. Yo quiero orar por todas aquellas personas que están batallando contra la ansiedad. Esta guerra contra la ansiedad, tú puedes vencerla. Ya viste hoy, tú puedes vencerla. Solo recuerda echar toda tu ansiedad sobre Él. Previo a eso, humíllate y te darás cuenta de que Él cuida de ti y Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Oremos. Padre, gracias por estas personas que hoy han estado conectadas con nosotros. Estas personas que están viendo este servicio diferido en otro tiempo, en otro momento. Y mira el tema de la ansiedad. Señor, yo te presento a tantas personas que me han escrito diciendo palabras como me estoy volviendo loco o loca, no sé qué hacer. Señor, y qué bueno que no sabemos qué hacer, porque cuando sabemos qué hacer, operamos en nuestra humanidad y descartamos la importancia que tú tienes en nuestras vidas. Qué bueno que ahora nos toca hacernos todos dependientes de ti, y no solo en nuestra salud, sino en nuestra economía también. Señor, en la economía de cada uno de los que estamos en este siglo, en esta época y en este país. Pero la fe nos lleva a creer que saldremos adelante porque tú cuidas de nosotros. Yo te pido que esa paz que nosotros podemos experimentar a través de tu palabra, tú se la concedas a todo el que está en sintonía con nosotros y aquellos que no están en sintonía también. Concédeles esa paz que sobrepasa el entendimiento circunstancial, que guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que usted puede ver nuestros recursos en iglesiacbf.com/cbf en casa. Ahí estamos y puede seguirnos en las redes. Estamos para servirte. Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en la próxima Iglesia en Casa. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.